Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast ¿Qué chicha quieres? De la revista Antroposentido, de la carrera de Antropología de la UNSAG. En esta oportunidad queremos hablar sobre la Navidad y, bueno, la característica de las Navidades en Perú y temas que siempre vienen ahora como que agregadas a estas fiestas y bueno, esperemos que les guste. Bueno, la pregunta que nos generan estas fiestas es, o bueno, ¿qué caracteriza las Navidades en Perú en esos últimos 6 o 7 años? Bueno, en esos momentos podemos hablar de indultos, podemos hablar de manifestaciones, podemos hablar de tratos bajo la mesa del Congreso mientras la gente está comiendo su pavito. Podemos hablar de muchas cosas que están caracterizando estas fiestas navideñas en el Perú. Empezamos por el indulto. ¿Cómo nace esta idea del indulto? O sea, ¿cómo nace esta recurrencia del indulto cada fiesta y cuándo empezó? Por lo que yo tengo entendido, el indulto no se da netamente en estas fiestas. El indulto es un perdón que se le da a ciertos presos o Reos. Presos. estos reos, que ya están en una etapa tal vez avanzada de alguna enfermedad terminal, pero esto no solo se da en diciembre, sino se puede dar cualquier época del año. El presidente tiene esta voluntad, esta oportunidad de liberar a ciertos presos. Claro, es una potestad, ¿no? Que se da, que está dentro de la Constitución, ¿no? Entonces está avalado por la Constitución que se da para presos que están en una situación de una edad muy avanzada o que están con una enfermedad terminal o, bueno, una figura así, ¿no? Y que es un indulto humanitario, Claro. se entiende. Mira, acá hay un artículo del diario de la Gestión, hace mención durante el gobierno de Vizcarra. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, ha explicado que este beneficio concede a internos en estado de gestación, madres con hijos, menores de 3 años, presos con sentencia menores a 4 años, mayores de 70 años que no hayan cometido delitos graves, presos que estén próximos a cumplir condena los próximos 6 meses, y enfermos que estén dentro del grupo de riesgo que contrae COVID-19. Y también aclarar que, no obstante, esta medida no alcanza a sentenciados por terrorismo, delitos de lesa humanidad y corrupción. Ujú. Entonces se entiende que Fujimori no califica para este Así, indulto, así, así a secas, directamente. directamente. Entonces, ¿por qué es que sí se le está dando este indulto? Entonces, se entiende que hay una jugada política, hay favores que se están pagando, y por qué se justamente utilizan diciembre para dar este indulto, ¿no? Es muy, Bueno, es es, por la Constitución en realidad, ¿no? La Mm, Constitución dice que para justamente se puede dar o en 28 de julio o estoy no. hablando. no, eso es Estados Lo que estaba Unidos igual. leyendo en este artículo también hace mención del 2022. Pedro Castillo le da indulto a 2 presos, ¿ya? Ujú, Y esto se da en agosto, ¿ya? exacto. Entonces no hay una fecha, por así decirlo, que estipule cuándo puede darlo. Pero, o sea, yo recuerdo que en la Constitución dice, ¿no? Son por dos veces al año se da. Claro, pero creo que el presidente tiene la potestad de seleccionar tal vez un día X. La razón por la cual se da en Navidad y en fiestas patrias Ujú. es, creo que es más que todo por un sistema de que se sigue las leyes y la constitución que se ha forjado, pero no estoy totalmente seguro, no sé si podrían confirmar eso. ¿Cuál? No, no hay fecha en realidad. No hay fechas. No hay fecha obligatoria, ¿no? Es por eso que Alan García podía dar los indultos que quería, pues los narcoindultos se han dado a lo largo de los 5 años que él estaba en su gestión. Y es por eso que se le estaba cuestionando, tenía problemas legales incluso por esto, ¿no? Entonces no había una fecha exacta para poder indultarlo. Ya, lo que puedo mencionar del tema del indulto es que esta figura se da justamente en Navidad. Entonces yo lo interpreto como un juego político porque primero las personas están pensando obviamente en las fiestas, en viajar, los aguinaldos, temas económicos. Entonces no están concentrados en lo que está sucediendo en la política. Si nosotros estamos atentos a lo que sucede, las jugadas políticas que puedan sacar siempre la hacen en estas fiestas. Además utilizan, recordemos cómo utilizan los partidos de fútbol,
nosotros Exacto, estamos justo distraídos, de eso te ¿no? iba a comentar, ¿no? Muchas de las leyes que se promulgan, los decretos legislativos, se hacen pues de noche en reuniones extraordinarias y justamente en horas, por ejemplo, de cuando juega Perú o cuando pasa algún acontecimiento u otra cosa y ahí es donde se aprovecha, ¿no? Sí, más que todo esa idea de distraer a la persona, porque cuando ocurre, digamos, un partido, cuando están ocurriendo las fiestas, tú como individuo estás pensando en divertirte, en pasarla bien. Tú te desentiendes de la realidad política del Perú en ese momento. Es por eso que muchas veces toman o lo usan como tapadero para ocultarlo, ese tipo de actividades. Sí, es realmente una jugada bien pensada desde la clase política, porque la mayoría de personas, ya lo hemos mencionado, están distraídas justamente en estas fechas, ¿no? ¿Y por qué los políticos tienen que utilizar estas fechas? Porque saben que lo que están haciendo es pues o incorrecto o que no va a tener un apoyo popular o que simplemente ha sido una jugada, un pago de favores. Si nos enfocamos en el tema del indulto, sabemos que no es un tema fácil de digerir. Ya muchas personas están cayendo en el discurso de perdonemos, 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 pero simplemente se están enfocando en perdonar. Pero ¿por qué tenemos que perdonar a la figura Fujimori y no podemos encontrar una manera de pedir perdón a aquellos que han sufrido bajo su régimen? Porque ha habido muchas personas que han sufrido y que incluso no van a pasar navidades. Entonces, lo que la mayoría de personas que están a favor de Fujimori quiere hacer con nosotros es lavarnos el cerebro y decir perdonemos, porque si no perdonamos, somos malas personas. Se supone pues que estas fechas, ¿no? De Navidad, sobre todo, son fechas donde se eh, justamente debe primar pues estas cosas, ¿no? En la lógica cristiana, judío-cristiana, si se quiere, ¿no? Estos valores del perdón, de poner la otra mejilla, de ser un buen cristiano, ¿no? Se promulgan indirectamente pues al celebrar estas fiestas. Bueno, creo que sigamos con el tema del indulto. Entonces, creo que hablamos un poco sobre cuál es la figura del indulto humanitario por parte del presidente, que es el único que tiene la potestad, ¿no? De perdonar, ¿no? Perdonar a alguien unos ciertos requisitos, ¿no? Porque no se puede indultar a cualquiera. No se puede indultar a personas de violaciones o Terrorismo. terrorismo o de lesa humanidad, ¿no? Con esos cargos. Que tenga, pero empezamos con este tema del indulto porque el año 2017 o 2016, si no me equivoco, 17, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le da el indulto, el primer indulto a Alberto Fujimori. Fue en estas épocas, fue en la época de Navidad. Fue, si no me equivoco, el 24 de diciembre, cuando lo libera, no le da el indulto, en un momento en el que la gente está pues dormida. De ese tema ya habíamos hablado, que los gobiernos o el Congreso o el presidente o bueno, funcionarios del Estado aprovechan esas épocas para hacer algo, hacer acciones que vayan en contra del, digamos, de la opinión popular, ¿no? Del, digamos, la aceptación popular. Empezó con PPK. Luego, los siguientes años, nuestras navidades han tenido diferentes matices de, bueno, de impopulares, ¿no? Está el tema del indulto, luego está las manifestaciones que se han originado la mayoría de veces en Navidad. Bueno, durante todo el año, pero justamente en las Navidades es el momento en el que la gente sabe o, bueno, percibe que las acciones del gobierno, de los funcionarios del gobierno, son pues en contra de todo, van contra todo, son acciones que en otro momento no serían aceptadas. Aprovechan este momento para tomar ese tipo de decisiones. Tal vez podríamos considerarlo el indulto a Fujimori, justo el 24 de diciembre, como el primer paso en el que tengamos que estar mucho más atentos a la politiquería del país y a nuestra forma de gobierno, pero desde que se dio este indulto que va en contra de delitos de lesa humanidad, ha tenido a los peruanos en general con la perspectiva de que yo ya no podría celebrar ninguna festividad, yo ya no podría visibilizar un partido de fútbol con tranquilidad, yo no podría, digamos, ver, hacer una actividad cualquiera sin el temor de que el Congreso haga algo, del temor de que el Congreso apruebe leyes que nos perjudican a nosotros y solo nos benefician a ellos.
Y el tema del indulto ya ha empezado yo creo que cansar a muchas personas. Ya lo están viendo como ya de una vez que pase o pasemos a otra página o algo así. Pero es muy importante que entendamos algo. Si una persona que ha cometido este tipo de delitos tiene un beneficio tan grande, entonces, ¿qué mensaje estamos dando a todas las personas y en general a los países de afuera, ¿no? A la política de afuera. Estamos dando el mensaje que acá en el Perú no respetamos las leyes y las personas, específicamente aquellos que hablan tanto de la democracia, que es importante rescatarla, que no podemos vivir en una dictadura caviar y todo este tema, todo ese discurso, entonces ellos son los que manejan el discurso de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso justamente da el mensaje contrario del que queremos, pues un país en democracia tiene que estar sujeta a estas leyes internacionales. Si nosotros salimos de esas normas internacionales, justamente nos estamos volviendo en un país dictador, justamente aquel que las personas con el discurso caviar son las que están juzgando, pues. Tío, tú sabes, hoy día en el Congreso se ha formado una, ¿cómo se dice? ¿Un bloque? ¿Un nuevo bloque? No, no es un bloque, es un Alianza. es una comisión. Hoy día se forma en el Congreso esta comisión que es justamente para evaluar si es conveniente seguir en esto de los derechos humanos, ¿no? Entonces sale un congresista vociferando ahí que estas son caberadas, que por qué va a primar algo internacional, que nosotros somos suficientemente autónomos para legislarnos o para castigarnos, para vetar. O sea, yo digo, ¿cuál es el mensaje oculto detrás de todo esto? No, porque hay una correlación, hay una narrativa general que está buscando justamente no sé si deslegitimar o decir que los derechos humanos son algo son algo de los comunistas, los socialistas, es una caviarada, ¿no? O sea, un poco más te van a decir que son cosas de débiles, o sea, van a salir ya con discursos ya de otro tipo de terrucos, ¿no? Entonces, yo veo que hay una tendencia a legitimar a través de los medios justamente este tipo de discursos, ¿no? Sin ir muy lejos, vemos pues que en este 7 de diciembre se ha cumplido un año pues del autogolpe frustrado que tuvo Castillo, ¿no? Entonces justamente es curioso porque ese día ha habido manifestaciones en todo el país, acá en Cusco ha habido manifestación grande, entonces han salido las personas que están hablando de otra cosa en las calles, mientras los medios están hablando del autogolpe, ¿no? Entonces, en nuestra memoria colectiva funciona mucho esto de que tenemos el autogolpe y nos recuerda pues al golpe de Fujimori, ¿no? El autogolpe que se dio en el 94. Bueno, pero este no fue un buen autogolpe. Claro, es un autogolpe frustrado. Directamente. Es el 92. Perdón, del 92. 92. Entonces, justamente en nuestra memoria colectiva está ese es el autogolpe que tenemos, ¿no? Como que hay en los medios este día yo he notado por lo menos que hay un afán de enfatizar, ¿no? El autogolpe. Pero yo siento que están trasladando esta figura del autogolpe, que es originalmente de Fujimori, que Fujimori lo logra, y le están trasladando hacia Castillo. Sí, es cierto, lo están variando, pero esto se da razón de que si saben que si le enfocan hacia lo que está sucediendo en las calles, va a haber un mayor apoyo hacia estas manifestaciones. Más vale distraer a la población con noticias que supuestamente van referente a lo que acontecería, entre comillas, en la realidad peruana. Porque a ellos les beneficia que nosotros no sepamos sobre algunos eventos o sucesos que suceden actualmente, ¿no? Cierto. Ahora, si no me equivoco, estás mencionando que en el Congreso se formó un grupo, ¿ya? Una comisión especial, una cosa así. Actualmente todos los congresistas ya no se dirigen por medios de ideología. Ningún congresista, ningún político actual se dirige por algún medio de ideología. Ni ultraderecha, ni ultraizquierda, ni centristas, ninguno. Se va más que todo al beneficio propio. El beneficio propio de mantener el poder, generar dinero para ellos y no importarles
el efecto que le produciría a la población. Es por eso que ellos prefieren o están velando por sus propios intereses, mejor dicho, ¿no? A razón de esto, esas leyes que aplican o aprobaciones que hacen para nosotros como ciudadanos nos afecta totalmente. Para ellos no les va a afectar, para ellos les beneficia. Por ejemplo, hace poco se aprobó el uso de armas en Lima, si me equivoco, de autodefensa. Por el toque de queda, Claro, creo, por ¿no? el toque de queda, algo similar. Y por el uso de armas, eso va a decaer a otras situaciones. Porque echa la ley, echa la trampa. Supongamos que ocurre una manifestación y los policías usen su arma de fuego. Podrían estar justificándose el uso de armas de fuego, porque supuestamente es en defensa propia. Podrían atacar a civiles o atacarán a civiles, porque es en defensa propia. Y pueden acusar a un civil de haber disparado contra ellos porque tiene un arma que el gobierno les permite usar por defensa propia. Sí, pues, justo ahorita me acordaba, ¿no? Que Francisco Durán, pues, escribe sobre lo que es, la captura del Estado, ¿no? Entonces parece que estamos viviendo justamente eso, ¿no? Que él es un Estado como un ente secuestrado por estos grupos de poder, ¿no? Entonces ya no se habla de ideologías, ni de pensamientos, ni de ideas. Hay mucho esta tendencia de los grupos a, a tratar de, o sea, ya no trabajar con estas ideologías, sino que su afán es simplemente la captura de este Estado, ¿no? Secuestrarlo, exprimirle hasta el último centavo que puedan, después ya irán presos, se verá qué pasa, pero ese es el afán, ¿no? Entonces, tanto, como dices, ¿no? Grupos de derecha, de izquierda, de centro, todos tienen ese afán. Entonces ya no hay tanto este asunto de ideologías de antaño, del siglo XX, ¿no? Claro, es interesante porque, o sea, hay lo que le llaman la captura del Estado también se siente en un aspecto de tal vez la vulgarización del, del, de lo político. Sí. Y también en el sentido de que, o sea, más allá de que, sí, claro, en antaño, como tú dices, probablemente hasta los años 60, 70, había una tendencia de que lo político realmente tenía que estar respaldado por una filosofía. O sea, vamos a hablar de términos más amplios, ¿no? Lo que le llaman ahora ideologías. Pero en realidad eran tendencias políticas. Claro, claramente marcadas desde la aparición del comunismo por estos frentes, ¿no? Derecha e izquierda. Lo que sucede ahorita es que a partir de esta criollización o del Estado criollo que ha tomado el poder, ¿no? Ha secuestrado el Estado desde un discurso bastante lumpenesco, ¿no? Los que vivimos en los 90 hemos visto ese proceso de banalización de la cultura, de vulgarización de todo lo que se había conseguido, digamos, en cuanto a educación política de la población, y ahora se ha reducido pues a los niveles más bajos que hemos visto, ¿no? Desde el uso de las redes sociales y los medios masivos que ya tienen un discurso simbólico, y esto me parece súper interesante también, que va hacia las generaciones futuras, ¿no? En el sentido de que esta malversación del lenguaje y del discurso, como en los ejemplos anteriores que ponías, ¿no? Claro, del autogolpe. El autogolpe o del hecho de hablar de democracia, por ejemplo, es súper, ¿cómo decir? No sé si contraproducente, pero sí bastante irónico, ¿no? En el sentido de que democracia ahora para un grupo es callar al otro, ¿no? A los supuestos terroristas, a los rojos y todo eso. Sí. Estamos viviendo esta cortina de humo como que cíclicamente en el país desde hace unos 6 o 7 años, al menos de manera definida, en el sentido de que se aprovechan, como ustedes han dicho en toda la introducción, de las fechas festivas, entre comillas, o de distracción para promover leyes antiderechos. En este caso están atentando con la nueva ley que sacaron, o bueno, con las reformas forestales que sacaron hoy desde el Congreso, ¿no? Es un grave atentado y no solamente, digamos, al medio ambiente, sino también a los santuarios, a lo poco de pulmón que queda en este planeta, ¿no? Y que además está siendo constantemente vapuleado por estas mafias de traficantes madereros, que sí, además es una de las industrias que más dinero ilícito saca del país, ¿no? Sí, es increíble cómo estos madereros ilegales sacan un montón de maderas extrañísimas y las encuentras en Asia,
o en la India, hay mesas, o sea, uno puede meterse a YouTube o alguna red, conectarse un poco con estos grupos de carpinteros y tú vas a encontrar mesas de maderas muy extrañas en estos países. ¿Y cómo ingresa? O sea, son maderas que solo crecen acá en la Amazonía, ¿no? Y que además probablemente sean patrimonio natural. O sea, no, o sea, legalmente no se deben extraer así. O sea, tiene que haber todo un proceso para que tú puedas industrializar una Claro, un madera así, ¿no? mecanismo. Entonces, por ejemplo, cuando tú viajas a Puerto Maldonado, ves que todo el camino hay estos carros que cargan madera, pues hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, ya ni hablar del oro, ¿no? O sea, entonces justamente parece que este atentado del Congreso contra los recursos forestales es bien grave, porque, o sea, fuera de eso también ahí vemos pues que también afecta la política, afecta pues también el medio ambiente, afecta la economía, afecta muchas partes, ¿no? Que en esta visión un poco positivista pues insistimos en separar en esferas, ¿no? Cuando en realidad es la misma cosa. Claro, todo está vinculado y en el sentido de la antropología, para adentrarnos un poco más en el tema, yo sospecho que estas leyes están incluso yendo en contra de mucha normativa internacional, ¿no? Nosotros entendemos mucho de la normativa en cuanto Al uso. al uso y a la voz de las comunidades campesinas, ¿no? Como hay normativas internacionales que, digamos, en este caso deberían anteponerse antes que, digamos, estos intereses, ¿no?, de la empresa privada. Podríamos hablar de, bueno, el derecho de pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Consulta previa? Consulta Por previa. ejemplo, para ver en qué medida se podría, no sé si beneficiar, pero sí llegar a un acuerdo, ¿no? Lo cual no se ha visto en el Perú, al menos yo no sé si se ha visto en algún momento contemplado en la Constitución, a pesar de que sí es una normativa internacional, ¿no? Claro. Entonces, o sea, igual volviendo otra vez a la Constitución, a las normativas internacionales, ¿no? Hay todo este afán, pues, de querer tumbarse, ¿no?, a estas normativas. Pues sí, y también un aspecto que tendríamos que ver es que el poblador, la única forma que tiene actualmente para que por lo menos se le pueda escuchar, trate de ser escuchado, es por el medio de las manifestaciones, ¿no? Volviendo Claro. también al tema de las manifestaciones, porque el poblador no tiene que demostrar que está interesado en el problema, que le perjudica, que tiene que salir a las calles, y muchas veces el Estado, para enfrentar estas manifestaciones, que realmente son pacíficas, un gran número de ellas, a veces suele ocurrir incidentes provocados por los mismos manifestantes. Es cierto que tendríamos que remontarnos otra vez a la manifestación que ocurrió en diciembre del 2022, durante el periodo de Castillo, en Juliaca, donde técnicamente retrocedimos 30 años en un periodo donde la fuerza policial y militar no hacía daño a la población peruana. Estamos volviendo tal vez a la época del terrorismo, durante que la policía hacía frente a la población civil, la dañaba, incluso llegaba a matar. Siendo este caso el diciembre de 2022, cuando en las manifestaciones ocurrieron varias muertes de varias personas. Hay informes recogidos donde muestran que murieron niños de secundaria, personas graduadas de medicina, psicología, trabajadores de construcción y similares. Y vemos cómo las fuerzas policiales agreden a las personas que supuestamente tienen que proteger, a razón de seguir protegiendo en vez de a los pobladores, al Estado. Bueno, sabemos que un mecanismo para, ya un poco desde la psicología, si se quiere, ¿no?, para doblegar esta individualidad de las personas, muchas veces se aplica, o mejor dicho, siempre se aplica en las instituciones castrenses, ¿no? Ahí se les hace una serie de procedimientos, de cosas que los deshumanizan. Dejan de sentir cosas, dejan de ser empáticos, dejan de sentir remordimientos, ¿no? Creo que desde la psicología se explica esto. Pero bueno, entonces yo entiendo también que una persona que tiene ese chip grabado de la guerra, ¿no? De yo mato o muero, entonces lo primero que va a querer hacer es matar. Entonces son personas también que han recibido algún tipo de daño, no sé cómo llamarlo. Aquí hablando de los castrenses. Sí.
Yo me acuerdo una vez, no tenía movilidad y me encontré con un brother que me jaló en su moto del pueblo de mi viejo. Ya, Y me contaba cómo era su vida militar, o sea, su vida de policía, cómo se graduó y cómo era una especie de ritual que ellos tenían porque era de como élite de los policías. ya. Lo que hacían ellos era agarrar al grupo de la promoción, por eso se llaman promoción, o sea, esa cosa de es mi promoción es bien arraigada, es como de familia, incluso es más que familia. Él me contó, ¿no?, la experiencia que él tuvo. A ellos los agarraron en helicóptero, los botaron en una parte de la selva, les dieron las coordenadas de dónde tenían que estar y en cuántos días tenían que estar. Les dieron provisiones para ese tiempo, unos, digamos, 7 días, y ellos veían cómo llegaban, pero tenían que llegar y reportarse en cada punto en el momento exacto. Entonces, al día siguiente, digamos, nos votaron hoy día, al día siguiente tenemos que estar en tal parte y tenemos que reportarnos de la forma en la que sea. Entonces, ellos se enfrentan solos a la naturaleza y él me cuenta que uno de sus compañeros se fracturó la pierna y no podía caminar, pero tampoco lo podían dejar. Entonces, lo cargaron, lo cuidaron, lo alimentaron y lo llevaron al punto de encuentro. Entonces, ese tipo de acciones también hace que ellos tengan más afinidad con su promoción, ¿no? Por eso es que usan tanto esa cosa de promoción, y es una locura, pues, esa forma en la que los meten en riesgo Claro, pero para ahí, en ese caso para estamos crear, hablando de una élite, pues, ¿no? claro, Hace algunos años se difundió unos videos bastante fuertes donde otros, no recuerdo si eran marinos o militares, que tenían que matar, o sea, degollar de animales, perros, sí, sí. o sea, o te hacían crear un perrito, digamos, todo ese tiempo te lo hacían matar, degollarlo, beber o hacer cosas con sus entrañas. Beber Entonces, su sangre, beber su sangre. Entonces, no sé, o sea, como que los llevan al creo que límite, sí. de alguna Eso, forma eso me los refería llevan con al la, límite. O con sea, la, desde antes, desde Antes antes, todavía. desde con la antes. deshumanización, ¿no? Si no me equivoco, eso se denuncia en el libro de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, Ajá. donde es una escuela militar, ¿ya? Claro, es un colegio. Un colegio militar. Y en la historia muestra cómo los alumnos de mayor grado los trataban literalmente como perros. Ni perro, algo inferior a un perro a los recién ingresados a ese colegio. Y este pensamiento se va acumulando y se va gestando en estas personas que entran a los puestos militares. Entonces, esto va mucho más atrás de esta idea de grupo, ¿no? Víctor Ya, Turner. Víctor Turner. El trabajo de Turner, tal vez podríamos pensarlo en el aspecto de que en el proceso de que se vuelvan parte ya de la milicia. Claro, es un ritual. Claro, es un ritual. Todo Es ese un proceso ritual. es un ritual y se forma esa comunidad que va creciendo, que se va forjando como un grupo unido y va a preferir proteger a su grupo que se ha formado en todo ese proceso que a las otras personas. Claro. Sí, es una locura porque los llevan al extremo. Es como que lo que hacen es desequilibrarlos y en ese estado bueno, de desequilibrio ellos encuentran pues sus comunidades. Por eso es que tienen tanta afinidad con su institución, con sus compañeros de la institución, Claro. ¿no? Incluso más que familia. Es una locura. Por eso es que te meten bala, pues así como Pero si en nada de este esos caso pendejos. no han intervenido los militares. No, No. son la policía, la misma policía tiene ese tipo De iniciación, de iniciación o de Ah, tú hablabas digamos, de los hinchis que pusieron a las militares. entonces son los hinchis, tienen otro nombre, el brother me dijo otro nombre. La ¿no? Es que sí. misma Pero policía casi todos tiene, tienen esa vaina de claro, quieren el espíritu la de cuerpo, institución, ¿no? De la cuerpo. institución de en la que... unión. Ah, Ajá. claro, justamente. y tienen la idea de que son casi militares o su entrenamiento es casi militar, pues, ¿no? Y la policía lamentablemente todavía tiene esa formación. Parece que están en el limbo porque quieren ser militares, pero también están dentro del fuero civil. Por lo tanto, hay este problema y esto es lo que causa, pues, digamos, una desunión o una desconfianza entre la sociedad y la misma policía, porque el mismo entrenamiento, el mismo reglamento de la policía prácticamente los hace ver como que estuviesen fuera o estuviesen alejados de la misma sociedad. Entonces ellos tienen pues una forma de manejarse dentro de su institución, tienen una forma de obedecer, la obediencia tiene que ser sí o sí castrense. Entonces
ya parece que fuesen militares en ese aspecto, ¿no? Bueno, la idea es que ellos obedezcan órdenes y de esa forma se forman, ¿no? Tú Claro, el obedeces buen la soldado orden. es el que El buen obedece soldado es órdenes, el que ¿no? obedece Buen soldado órdenes es y el que no también, piensa y obedece. claro, el que toma acción nada más sin pensarle. Entonces, más que la policía que está, bueno, está formada de esa forma, la institución es lo mejor. Entonces, si las órdenes vienen de los mandos superiores, ellos solo obedecen. No es quitarles culpa, pero también son objetos, son objetos. Justamente cuando han sacado pues hace poco el video donde se sabe, han identificado al policía que le dispara a este chico Rosalino, Ahora Sí. tío. O sea, lo curioso es que también pues no es un oficial de élite, ¿no? No, Es un oficial es un común. suboficial de tercera que ha recibido una orden, posiblemente es también de una familia pobre. Realmente la cadena de mando pues no va a llegar tampoco a alguien de la superélite, ¿no? no, Entonces, pues no se creo. castigará pues a los oficiales máximos, Hasta un ¿no? rango medio. Que también son personas pobres, o sea, no que por ganes 8.000, 9.000 soles ya tienes plata, pues Claro. en el Perú, ¿no? Aunque muchos creen que sí. Bueno, estábamos hablando justamente de la Navidad. ¿Por qué es tan especial en el Perú, no? Y a la conclusión, bueno, no conclusión, sino algunos temitas que estábamos conversando, es que todo el mundo quiere que la Navidad, ¿no? O sea, cotidianamente la Navidad tiene que ser chévere, ¿no? Estás con tu familia y se vuelve especial porque lo que uno se espera no es lo que parece, ¿no? Entonces, lo que uno se espera desde que nos formamos es que salgas de tu casa y estés bebeando por ahí, estés caminando, estés pasándola bien con tus amigos o en familia, pero se presentan cosas del escenario político que te cagan pues la Navidad, como el indulto a Fujimori, las protestas, que no, bueno, que tienen justificación obviamente, pero eso también nos caga, ¿no? Entonces, ¿por qué esto se suscita ahora, ¿no? ¿Por qué siempre en esas Navidades nos malogran pues las fiestas, las de compartir en familia? Entonces, ese es el tema que estábamos discutiendo y veíamos los precedentes de cuando empezó más o menos este tipo de situaciones. Era con lo de PPK, con el primer indulto. Bueno, justamente los presidentes pues tienen esta potestad, ¿no? Para otorgar indultos humanitarios y lo hacen justamente en estas fechas de tipo Navidad o 28 de julio, qué sé yo, ¿no? Para, bueno, más que todo en Navidad, porque hay este afán un poco de, de fomentar un poco de promover un poco los valores cristianos, ¿no? Sobre todo estos valores de perdón, de poner la otra mejilla, ¿no? Ya que o sea, estas sensaciones, estos valores se enaltecen más en estas fechas, aprovechan y tratan de meter estas ideas, ¿no? En el inconsciente colectivo. Este tema de la Navidad se ha vuelto especial cada año porque ya es tradición de que la gente espere de que la clase política haga algo pesado, algo que no va a malograr el pavito, algo que va a hacer que nosotros estemos ya coordinando alguna protesta o algo así para inicios de enero. Entonces creo que se está volviendo tradición el hecho de esperar en qué la van a cagar esta vez los políticos. El segundo tema a tratar sería acerca de las manifestaciones. Últimamente, en estos años de gobierno, desde Vizcarra hasta la actualidad con nuestra presidenta Dina Boluarte, ha ocurrido una cantidad masiva de manifestaciones que no se veía desde Fujimori, si no me equivoco, desde Toledo Fujimori, no se veía Bueno, ese la de tipo Toledo cantidad. fue muy grande. Pero similares, niveles similares, y la cantidad me refiero más que todo. Y si bien es La cierto, de Merino creo que fue la última grande. la última grande Después fue de la la ley Pulpín Ya. fue, bueno, también fue que La- fechas noviembre también. O sea, ¿se ¿no? refieren a Noviembre. protestas? protestas. En Manifestaciones así, en general. Fue Contra la el- la de los cuatro suyos. Claro, Con la Toledo. más grande ha Ese es, sido la de digamos, cuatro suyos. Ese fue el top. Ha sido el Sí, de máximo protestas, claro. sí. Pero en esos últimos años, desde el gobierno de Vizcarra, mejor dicho, Estos desde ul- PPK hasta la actualidad, ha habido una gran cantidad de manifestaciones. A eso sí. Y la represión ha sido más fuerte que otros bueno, años. fue esta, pues la de Tenemos Merino, pues la de claro, Merino, la esa fue Merino con grande. la Inti Raya, con la muerte de estos dos jóvenes, y también más adelante con otras manifestaciones como la de Juliaca, donde hubo una cantidad exabrupta de muertos, cosa que no pasaba desde hace más de 30 años, en la época del terrorismo con Fujimori y Alan García. Ya bueno, seguimos con el tema de las manifestaciones y obviamente desde hace mucho tiempo hemos esperado, ¿no? Y es verdad que con el tiempo ha habido tantas manifestaciones, tantos
movimientos del Congreso. Sociales, ¿no? Claro, del Congreso, y ha habido una respuesta. Y es como que ya te esperas este tipo de situaciones. Por eso estas Navidades se hacen tan especiales, ¿no? Porque ya no piensas en la celebración cotidiana de una Navidad cualquiera, ¿no? Sino estás pensando en qué demonios harán ahora, ¿no? ¿Qué harán en ese momento que nos va a joder? Por eso es que la gente se manifiesta. Bueno, claro, justo estos últimos días hemos visto una serie de proyectos de ley, por ejemplo, este que atenta contra los recursos forestales. Hemos visto el indulto a Fujimori, esta ley que atenta contra los recursos forestales y que favorece seguramente a los madereros ilegales, ¿no? Claro. Sí. O sea, es para eso, ¿no? Para que no tengan ningún... Que seguramente pues hay intereses económicos. No, obviamente. No, Hay... siempre hay intereses. Porque muchos de los congresistas sí o sí tienen algún nexo con empresarios dedicados a la madera. Entonces, si esto se rastrea, simplemente uno va a encontrar de que hay conflicto de intereses. Y todas las leyes, lamentablemente, que han estado promulgando desde inicios del Congreso, se han vuelto pues simplemente favores que están pagando a grupos. Entonces, esto está caracterizando al Congreso. Ya no es legislar, es crear leyes que puedan favorecer. Si no es a ellos, es a los grupos que los han apoyado, ya sea en campaña o que ahora siguen soltando. Ahora, yo quiero preguntarles una cosa así rápida. ¿Qué sienten con el indulto de Fujimori? ¿Es realmente el afán de indultarlo? ¿O es que hay, digamos, una sensación de cortina de humo para que se distraiga todo el asunto, sacar el asunto de la fiscal Benavides o de esto de la Junta Nacional de Justicia, o bueno, estas leyes que se están sacando, ¿no? Entonces, ¿por dónde creen que va la cosa? Yo creo que, mira, hay una cosa acá, primero se tienen que hablar, cuando hablas del tema de Fujimori, tienes que hablar también de los fujimoristas. Entonces los fujimoristas tienen una idea, un discurso que manejan todos. Es como que todos siguen al pie de la letra cuál es el discurso. Que primero, Fujimori es inocente, a pesar de que en la sentencia se haya aclarado que los delitos que se le inculpaban, él era culpable. Ahora, ¿qué significa el hecho de indultarlo? Es que él es inocente, y entonces ese discurso que ellos manejaban, de decir que este personaje no tiene nada que ver con esto, que es inocente, se respalda. Porque si el huevón está libre, o sea, digamos, si Fujimori está libre, es que es inocente. Y los delitos de lesa humanidad no están respaldados. Entonces a eso se va. Ese es el punto, el punto clave de que ese personaje, por más que sea un viejito, que no lo ve, la gente dice que es un viejito, que no hace nada y ya está bien, ya casi se está muriendo, no tiene nada que ver, pero el punto es que ese personaje es representativo, pues es casi un símbolo de todos los fujimoristas. Ahora, si lo liberan, pues sucede esto, como que es inocente, y en las escuelas de los fujimoristas, de Fuerza Popular, sigue manejando esto, ¿no? Esta idea. El pensamiento Fujimori. El pensamiento Fujimori. Pues. Qué irónico, ¿no? Qué irónico, tío. Ahora, yo quería enfocarme en algo. Según los fujimoristas, el mismo Fujimori, vamos a decir, que no sabía nada de lo que este grupo paramilitar hacía, ¿ya? Ellos dicen no, que Fujimori no está al tanto de lo que hacía este grupo, por lo tanto es inocente. Pobrecito. Exacto. Pero cuando se trata de un operativo, ahí sí Fujimori estaba a la cabeza. Él ordenaba cada movimiento que hacían. Entonces, es... Claro, digamos, algo así como en los logros, Fujimori se las sabía toditas, ¿no? héroe. Hasta de pies a cabeza, que hasta el nombre del perro policía que estaba ahí. Exacto. Pero cuando se trata del atentado a los derechos humanos, esta cuestión de los diarios chichas, la corrupción... Él no sabía nada. Él no sabía nada. Él no Inocente. sabía Los nada. Vladivideos, claro, originalmente Fujimori desconocía lo que inició su decadencia con los Vladivideos, que fue el boom por hacer que todo el imperio de Fujimori caiga. Originalmente él acusó a Vladimir Montesinos de... No, pero obviamente sabía, obviamente, o sea, ¿no? obviamente él sabía todo y se empezó a revelar todas las terribles cosas que hizo Fujimori. Sí. ¿No? Entonces, varias cortes internacionales, el mismo Estado peruano afirmó de que actuó contra la humanidad por esos delitos de deshumanidad, ¿no es cierto? Al liberarlo estamos en contra, estamos admitiendo que él no hizo nada, que esas personas que murieron no van a tener a un culpable,
no van a tener por así decirlo, un descanso, sino más un aspecto como religioso, pero lo que importa acá es que esa persona se le ha declarado culpable bajo un procedimiento el cual ha sido grabado, registrado y estudiado, y se ha quedado claro que Fujimori cometió actos contra la lesa humanidad, y esos actos por lesa humanidad no merecen indulto alguno de ninguna parte del país, ni internacional ni nacional. Ahora, yo quería preguntar, ¿quién es la persona que se perjudica bastante con la liberación de Fujimori? Que se perjudica. Que no le conviene, en otras palabras. Bueno, todo el país, ¿no? Los peruanos. Todo el país. Yo digo, o sea, más bien, no, por ahí va mi pregunta inicial. Yo siento que este indulto último que ha habido ha sido un poco cortina de humo, ¿no? Para tapar los accionares o un poco desviar la atención general de la prensa, del público en general, hacia el indulto Fujimori y no tanto hacia la fiscal Benavides, ¿no? Él ha preguntado a quién realmente perjudica. ¿Ya? ¿O quién es la persona que se perjudica más Mira, con la liberación la persona de que se perjudica más fueron las personas que han sufrido por todos los actos que ha hecho Fujimori durante su gobierno. Eso es innegable. ¿Ya? Para personas que, por ejemplo, nacieron después de los 2000, ¿ya? Para personas que no sufrieron los actos que hizo Fujimori, ¿ya? Solo como hechos reales, el acto de haber liberado a Fujimori solo duró un día, tanto en los medios sociales, en el internet y entre los grupos que normalmente tenemos con nuestros compañeros, personas familiares. Solo duró un día el mismo hecho de que hayan liberado a Fujimori. ¿Por qué? Porque sabemos y todos nos dimos cuenta que lo son como tapadera para lo que está ocurriendo actualmente con el Perú, porque nuestro enfoque como problema actual, y lamentablemente es así, es hacia lo que está haciendo nuestro gobierno. ¿Ya? Aunque sabemos que Fujimori fue realmente es un maldito, una persona asquerosa, ¿ya? Que realmente no se merece un perdón, nuestro enfoque actual es en lo que está ocurriendo en nuestro gobierno. Lamentablemente no nos podemos quedar en el pasado con la idea de qué es lo que hizo tal persona. Es cierto que no debemos olvidar las acciones que hizo Fujimori durante su gobierno y que ha sido penado y que este tipo de actuar demuestra que nuestro gobierno está mal. Tampoco es para hacernos de la vista gorda de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro gobierno. Ok, pero mira, yo tengo bien claro esto. Tengo esto muy claro. La persona que se perjudica más con la liberación de Fujimori es su propia hija. De hecho, tío. Pero ahorita, ¿se ha batallado por él? O sea, Keiko jamás ha batallado, tío. Sí ha batallado. Durante su primera postulación sí batalló por él. Luego, el que batalló por él fue su hijo. Durante las elecciones contra FPK no batalló por él, porque sabía que si batallaba por él, no iban a votar. Tío, es que justamente ese era mi punto, ¿no? O sea, ahorita el indulto a Fujimori es usado por los mismos fujimoristas, pero claro. Utilizan el indulto a Fujimori para su conveniencia, para presionar. Entonces, hay una facción, o sea, dentro del fujimorismo hay facciones también. Hay una facción fujimorista, ultra fujimorista, si se quiere, claro, que idolatran, pues, lo tienen como santo, ¿no? El pensamiento fujimori. Que es muy antiguo, ¿no? Son de personas tipo mayores, Marta Chávez. Es el... Y hay otra facción de fujimoristas nuevos, si se quiere, como esta congresista que pintaba cosas. La Bambarán, algo así. Barbarán. Ya. Igual que esta fujimorista, ¿no? Que es muy de esta congresista que hacía graffiti, pues, ¿no? Entonces, justamente en realidad no es que les interese ni siquiera este pobre viejito que tanto hablan, ¿no? La vieja escuela fujimorista, o que les interese su padre, ¿no? Yo siento que hay mucho de esta. Entonces, yo siento que hay esta facción realmente, pues, o sea, ni a sus hijos les interesa o sea, su bienestar, o lo utilizan, ¿no? Entonces, el día que muera lo van a volver un mártir, o sea, va a haber muchas cosas, ¿no? Pero yo siento que va por ahí, ¿no? O sea, es utilizado con fines
o puede ser ahora como una cortina de humo, otras veces puede ser para campaña electoral, u otras cosas, ¿no? Yo creo que los dos hijos lo han utilizado de una manera inteligente, vamos a decir, dentro de la política, porque ha sido una manera con la que han podido presionar tanto a congresistas, políticos, toda la cúpula política. Han presionado queriendo la libertad, pero en todo caso quien siguió esta línea de querer sacar al papá ha sido Kenji. Pero después de que Kenji demostró que sí tuvo, digamos, las artimañas, las cochinadas que hizo por debajo de la mesa, negociando esta liberación de su padre a cambio de que no vaquen a PPK, entonces se ha demostrado que él sí estaba, digamos, peleando por su padre. Pero a quien no le gustó esto para nada fue a la hermana, porque si ustedes recuerdan, cuando hubo este tema de querer enjuiciar políticamente, fue desaforado Kenji. Kenji, ¿no? Lo sacó. Entonces todo el mundo reconoció que su hermana le jugó muy mal, le dio la espalda. ¿Por qué? Porque no le convenía de que su padre salga en ese momento. Y ahora tampoco le conviene, porque siempre va a ser un buen argumento eso de que no le quieren dar la libertad a su padre y seguir presionando y presionando y presionando y manteniendo a la facción fujimorista de su lado. Pero ahora con la liberación, obviamente aquellos que son radicales, que ven al papá como un dios, el pensamiento Fujimori, pues van a ir con el papá. Incluso si el papá en algún momento va a tirar hacia un lado entre sus hijos, yo creo que va a ir más por el lado de Kenji, porque Keiko ha demostrado un hambre de poder, pero increíble, que no se le puede competir o no se le puede comparar con otra persona. Ha tenido la oportunidad de hacer que el fujimorismo tape todas las cosas que hizo en años anteriores, teniendo 75 congresistas, algo que nunca se va a volver a repetir. Y sin embargo, lo único que hizo ella fue Petardear, ¿no? un proyecto de revancha. Fregando. Y desde ahí estamos arrastrando toda esta inestabilidad política. Desde allí, desde ese berrinche de Keiko de haber perdido en la primera elección en la que ella se mandó, fue un berrinche que sigue arrastrándola pues hasta ahora, ¿no? Claro, las consecuencias estamos pagándolas ahora, ¿no? Y no es coincidencia porque todo lo que, o sea, salía desde ese lado del fujimorismo, no se han filtrado chats donde dicen debemos salir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el mismo Vladimiro hablando por teléfono desde la base naval indicando ¿qué le dice? Un cojudo. Muy buenas. Ya bueno. Ya un insulto. Este huevonazo del, ¿cómo se llama? El amigo de Kenji. Ajá. Bueno, y salen estos audios de Vladimiro Montesinos en el año 2022, si no me equivoco, hablando desde la base naval. O sea, un poco más se sentaba en la oficina del almirante, de quien esté a cargo ahí, se sentaba en su sillón y hablaba por 2-3 horas por teléfono. O sea, un reo de su nivel, ¿no? O sea, y que cataloga a Miki Torres de huevonazo, o que hay que ayudar a la chica en no sé qué, porque o hay si que no va, porque si no va a terminar hay preso. que tumbarnos la Junta Nacional de Justicia porque si no la chica y todos van a ir presos. Eso, algo así. Claro, entonces todo lo que está sucediendo responde pues de estos accionares, estos intereses fujimontesinistas, ¿no? Si nos ponemos Fujicerronistas. Bueno, ya, es que el serronismo también lo están utilizando, ¿no? Como ¿cómo se llama? Dina Boluarte en este momento. Hoy día le han sacado una moción de vacancia. Sí, Está firmado por Cerrón, Tienen que culpar a alguien siempre. Y claro, entonces hay un punto en que todas estas personas ya solo son actores de esta obra teatral, de esta gran narración que es la política, y que otra vez tiene pues intereses diversos, ¿no? Que son mayormente de poder o de económicos o de otros índoles, ¿no? Suponiendo que vaquen, lo cual no creo que suceda, suponiendo que vaquen a Dina Boluarte, ¿cuál sería el problema? No, con respeto. Con respeto. Es que nos van a- Dina Boluarte, por favor, nos señor van a hacer- editor. Nos van a venir a secuestrar. No te lo lleves, no, me están cogoteando.
5 lazos. En el caso de que logren vacarla, lo cual no creo que suceda, en ese caso quien estaría asumiendo el cargo sería Soto, ¿verdad? Sí, pues sí. Presidente No, Soto. No, es... Sí, Soto, presidente del ella, Congreso. ella es segunda vicepresidenta. Claro, Claro, quien le primero, sucede o sea, es el no que era... tiene vicepresidente. No No tiene. tiene Yo no vicepresidenta. tengo. No El tiene. primero era Se quedó sin Kirchner. No, solo tenía a Dina. No, tenía uno más. No, Castillo solo tenía a Dina. Cerrón era vicepresidente. Cerrón era, No, tío. Cerrón iba a ser vicepresidente, solo que se acabó. Iba. Iba a No, ser. no, no. Iba a ser O sea, no estaba en la lista. ¿Por qué? Porque el mismo Castillo dijo que a él no lo iba a poner ni siquiera de portero en la... Ay, porque salió sus cuchos. ¿verdad? Exacto, Salió por sus eso, cuchos de por Cerrón. eso Castillo solo tuvo una vicepresidenta. Entonces, por eso, si ella, bueno, si logran vacarla, quien estaría asumiendo es el presidente del Congreso, en este caso Alejandro Soto. Soto. Se va a autonombrar solito. Estamos Señor cagados. Soto, ¿usted jura? Sí, juro. Se va a tomar juramento solito. ¿Te imaginas? Ustedes me conocen, va a decir, ustedes me conocen, saben cómo soy. Entonces la pregunta sería si nos puede ir mejor con Soto. No, tío. No, No. No, o sea, ya. La No pregunta seas es, malo, ¿qué le vendría, O sea, vendría al Perú con este? Imaginen a este presidente del Congreso teniendo unos cuchos ahorita, No, y con Este- su ley de protección para sus mismos cuchos. O sea, haciendo ya se ha leyes aprobado. que puedan beneficiarlo a él, que puedan liberarlo, lavarlo, en fin. Y esto está pues ahí en las mismas leyes que están aprobando. Entonces, no creo que lo que se nos viene, así sea una vacancia, sea mejor para nosotros, la verdad. Creo que al Perú le esperan unos años más de seguir en lo mismo. Justo hoy día estaba viendo la portada de Perú 21 y es increíble cómo tratan de ocultar lo que está sucediendo en el Congreso, porque Bueno. en portada solo mencionaba una cosa que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el Congreso. Hay otros medios que lo han tocado tibiamente ahí en una esquina y mencionaban más noticias de accidentes o de estas clásicas, los fonavistas tendrán su aguinaldo o ese tipo de cosas como para desviar la atención. Bueno, pero ¿no? 21 creo que ya nos considerado un diario, No, diario, ¿no? O sea, ya hace tiempo de no, padecer. ha perdido una categoría, no sé qué cucho ha tenido ahorita. Bueno, ahora se le puede considerar un pasquín nada más. Sí, pues. Siguen grabando. Sí, Sí, en ese aspecto podemos observar que los medios de comunicación, más que todo nacionales, solo han brindado un enfoque hacia las, entre comillas, marchas a favor de la liberación de Fujimori. Y podemos ver cómo tienen un cierto favoritismo, o obviamente una inclinación, por razones, ¿cómo se diría esto? Económicas. Económicas, claro, bien económicas, pagados, ¿no? en hacer énfasis en cosas que realmente, aunque sí son relevantes, pero no son tan relevantes como la actualidad que está pasando en nuestro Congreso. Por ejemplo, no le dan realmente un verdadero enfoque neutral, aunque sea, hacia las marchas que sí son importantes o que sí realmente son hechas para defendernos como población, ¿no? Como las marchas que ocurrieron contra Merino, las marchas contra la actual presidenta. Ese tipo de marchas no son cubiertas por, Sí, pues, por medios los medios tradicionales. tradicionales, tal vez por algún otro medio independiente o tal vez por medios extranjeros. Ahora, lo curioso las es, por marchas. ejemplo, estos medios tipo Willax se están peleando entre ellos. Pues es todo un show, ¿no? Que está viendo dentro de estos canales, de este canal sobre todo, por justamente a raíz pues de lo que pasó con Patricia Benavides, ¿no? La fiscal, que justo una semana antes estaban hablando, ¿no? De la fiscal, Philip Butters decía, ¿no? Es la mujer de la década, no, de la No, década. dijo de la década. Primero dijo la mujer del año. No, la mujer de la década. Sí. La mujer de hierro. Claro, entonces había todo esto, salen los chats, ¿no? Y se les cae todo puesto su narrativa, ¿no? Entonces es bien gracioso también ver cómo se pelean esos de Beto Ortiz con Philip Butters. Es humo que va a tratar de llamar la atención, encubrir los hechos que realmente está realizando el poder. Y es lo que Bueno, entonces tenemos. parece, yo siento que actualmente el camino está yendo hacia, o sea, ya se está buscando a los culpables de las matanzas, Ya hay un sentenciado. ya hay sentenciados, entonces a Dina la quieren vacar, parece que ya no les sirven, ¿no? El grupo de interés que tiene secuestrado al Perú ya no les sirven de estas personas. Pero bueno, quisiéramos saber ustedes qué piensan. Bueno, eso sería todo por el podcast del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si no es así, déjenos sus comentarios.
También vamos a leerlos en el siguiente podcast. Si tienen alguna sugerencia, si es que tienen alguna opinión sobre los temas tratados el día de hoy. Y les agradecería mucho que nos apoyaran con un compartir y nada más. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbete a Premium. Gracias chicos por escucharnos. Como dijeron antes, suscríbanse, compartan y plineen. Y voy a Cuídense, chao, chao.